La maternidad se ha venido insistiendo históricamente que sobre todo es un hecho biológico, ¿no? Pero lo que tenemos que rescatar sobre todo es que ante todo es un hecho social, cultural y además político. ¿Y por qué político? Porque tradicionalmente ha sido un espacio de dominación de las mujeres, clarísimamente, en tanto que se ha insistido en que la maternidad tiene que ser de una manera. Es un constructo que responde puramente a intereses patriarcales. Si tú tienes una concepción de la maternidad intensiva, basada en una entrega total, absoluta y feliz hacia tu criatura, que solo vas a saber tú lo que le hace falta a tu hijo o a tu hija y que vas a excluir al resto de esos cuidados, pues eso tiene una carga y tiene un peso muy importante. O sea, esa concepción de la maternidad lo que hace es volcarte a toda esa división sexual del trabajo en el hogar, a unas relaciones de poder muy claras, a una diferenciación muy clara de los roles de género, de a quién le corresponde qué y a quién no. En el punto de mira siempre están las mujeres. Da igual, o sea, porque decidan una cosa, porque decidan la contraria, incluso siendo madres porque deciden dar pecho o deciden no darle pecho, porque deciden incorporarse antes al mercado laboral o porque deciden quedarse en casa cuidando a la criatura. O sea, si no es una cosa siempre va a ser otra, siempre.